Sapiens. Sin duda hay personajes que marcaron un antes y un después, o que incluso fueron capaces de cambiar el rumbo o el curso de la historia. Bueno, pues sin duda este es el caso de Andrés Manuel López Obrador, y se los detallo en 3 capítulos. Capítulo 1. Andrés Manuel López Obrador desde la oposición. Para todos es sabido que el presidente Andrés Manuel López Obrador se forjó y se formó desde la lucha social. Tenemos con nosotros a un luchador social, defendiendo las causas que nadie atendía, que nadie veía y que a nadie le importaba, solo a él. Bueno, pues toda esta lucha lo moldeó y preparó para no ser un improvisado en la política, como la mayoría de sus detractores dicen que es. Y para muestra, un botón, o 19. Todo lo que dice y hace actualmente Andrés Manuel López Obrador lo tiene escrito en sus más de 19 libros, que el más antiguo ya tiene casi 40 años. Y como dato interesante, hay libros de él que se han vendido más que los de Harry Potter, libros que a la oposición les ha dado flojera leer, ya que si lo hicieran, no estarían llamándolo improvisado ni estuvieran criticándolo tanto, porque todo lo que está haciendo, él ya lo tenía en mente y lo plasmó en 19 libros. Y de ahí que la oposición sacó estos terminajos de que el presidente solo hace ocurrencias. Su honestidad, su carisma y su sencillez han hecho de Andrés Manuel López Obrador un verdadero líder social, capaz de conectar con diferentes generaciones, que no es fácil, con diferentes estratos socioeconómicos, menos fácil, e incluso con esos estratos académicos, logrando así generar ese sentido de esperanza, cercanía hacia su persona y demostrando a su vez que si hay otra forma de hacer política en este país. Y justo de esto que acabo de mencionar es de donde emana la fuerza y el apoyo social que tiene el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Capítulo 2. Andrés Manuel López Obrador desde el gobierno. Nadie, absolutamente nadie, con 2 dedos de frente podrá negar que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene mucho poder tanto en México como en varios países de Latinoamérica e incluso de otros continentes. Pero en palabras de él, el poder no sirve de nada si no se pone al servicio de los demás. De ahí que su poder no solo es político y moral, sino también mediático por su gran capacidad de comunicar y de convertir las adversidades y los ataques constantes hacia su persona en fortalezas. Fortaleza que ningún expresidente de los últimos 60, 70 años más o menos ha tenido, ya que con el paso del tiempo, su figura pública, sus hechos, sus discursos y con esto último, su capacidad de convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha fortalecido y ha crecido. Y ahí está el ejemplo de la última marcha en la que hasta la foto es icónica. Yo me pregunto, ¿qué expresidente ha hecho eso? ¿O ha logrado eso? ¿O ha intentado hacer eso? ¿Qué lejos han quedado esos expresidentes en donde su figura pública, sus hechos, así como el discurso que los llevó al poder, hoy en día ya han envejecido, han quedado en el olvido y han demostrado que no es lo que el pueblo mexicano quería o necesitaba? Y hoy en día repudiamos esos discursos, esos hechos y esas figuras públicas. Le llaman dictador, le llaman emperador, lo descalifican, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador les ha demostrado que es un hombre de consensos, firme, pero de consensos, lo cual le ha permitido gobernar a este país sin la necesidad de imponer absolutamente nada, como si lo hicieron otros gobiernos. Ellos creen que se nos olvida. López Obrador lo ha hecho por medio de la voluntad del pueblo, por medio de encuestas ciudadanas, por medio de la revocación del mandato. Dígame qué expresidente se ha sometido a la revocación de mandato. Por medio de los legisladores en ambas cámaras, que son la voz y la representación de nosotros en el legislativo. Y todo esto me lleva a otra frase del presidente: amor con amor se paga. Y esto, por increíble que parezca, los detractores o sus opositores no tienen la capacidad de entenderlo, pero tampoco de negarlo. Y suenan absurdos cuando se siguen preguntando: ¿cómo es posible que la mayoría del pueblo siga queriendo a López Obrador? ¿Cómo es posible que la mayoría del pueblo siga apoyándolo? Ya que en su mundo imaginario de estos detractores y de estos opositores, López Obrador no ha hecho más que destruir el país o acabar con las instituciones, como le dicen ellos. Se lo digo simple a la oposición: la ciudadanía quiere al presidente por su liderazgo social, por su amor al pueblo y por su patriotismo, cosa que ustedes en décadas nunca lo demostraron. No cabe duda que es muy cierto lo que dicen, que políticos como el presidente Andrés Manuel López Obrador nacen cada 100 años, y hoy me estoy dando cuenta de eso. Pero afortunadamente el presidente nos deja un legado llamado obradorismo o cuarta transformación. Capítulo 3 y último: Andrés Manuel López Obrador, el animal político. Al día siguiente que López Obrador ganó las elecciones presidenciales, comenzó a marcar agenda y la oposición noqueada y desaparecida. En la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, les dijo sus verdades de frente, teniendo a Enrique Peña Nieto a un lado, y la oposición noqueada y huyendo. En su primer día de trabajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró las mañaneras y con ella la desaparición de la oposición, no de los detractores, por casi 5 años. En esos 5 años, el presidente le demostró a la oposición que sin deuda, con austeridad, cobrando impuestos de quienes no pagaban y con una pandemia encima, pudo comenzar a reconstruir los cimientos, las bases, las estructuras de este país, que lo tenían en ruinas. Y la oposición negando todo logro. Al día de hoy, Morena ganó y gobierna 23 estados de la República, y la oposición negándolo y diciendo que no perdieron por goleada.
jugada. Hoy en día la oposición está totalmente reducida, con el PAN en 5 estados, el PRI en ninguno más que 2 de coalición y el PRD sin nada que gobernar, ya perdiendo el registro en un montón de lugares y a un año de desaparecer. Y la oposición diciendo que son fuertes y que hay tiro para el 2024. Así o más aberrante. A casi un año de las elecciones para presidente del 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador destapa a sus aspirantes para la cuarta transformación, lo cual obliga a la oposición a despertar de su letargo, a moverse y a hacer lo mismo que el presidente hizo. Pero en su desesperación, en sus prisas, en la oscuridad en la que estaba, se pegaron el dedo chiquito del pie y con el dolor que les provocó eso, no pudieron pensar bien y no fueron capaces de ver la jugada que les preparó el presidente Andrés Manuel López Obrador y cayeron en la boca del animal político. Y como jugada de ajedrecista que muchos vemos, menos la oposición y su ego o por su ego, el presidente destapa a la senadora Xochitl Gálvez, contendiente fuerte para la Ciudad de México, no hay que negarlo. Les vende la idea a la oposición de que puede ser una muy buena candidata para la presidencia del 2024. La oposición le compra esa idea, se come ese discurso y al final la oposición se va a quedar como el perro de las dos tortas, sin Ciudad de México ni la presidencia del 2024. Por lo que a la oposición no le quedará más que seguir soplando más fuerte y apostando por un marketing que esperemos y le dé resultado, porque así como desecharon a Lili Telles, puede que ocurra lo mismo con la senadora Xochitl Gálvez, ya que empieza a sonar el nombre de Rosario Robles. Pero esa es otra historia.